Hola, ¿cómo está? Mi nombre es David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es parte de La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente que quiere darle la mejor información posible de formas que sean atractivas y que nos guste consumir. Sobrevivimos gracias a los aportes y al financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/inclinada La Hora Tica o a través de un simple móvil al 8607-6470. Hoy tenemos pocas noticias, pero bien explicadas, especialmente una que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones. Hablamos de la elección del 1 de mayo y otras cosas más. Iniciemos. Hay un tema que lleva un par de semanas en la palestra y no he tocado acá, pero quiero hacerlo. Claudio Alpizar, sí, aquel impresentable que lleva rato queriendo ser candidato presidencial, presentó una denuncia por beligerancia política contra el actual presidente Rodrigo Chávez ante el Tribunal Supremo de Elecciones. En esa denuncia, Alpizar reclama que Chávez usó recursos públicos para promover su proyecto político de cara a las elecciones 2026 y que también hubo una afectación a sus derechos como aspirante a la candidatura presidencial. La sección del tribunal a la que le toca ver esas denuncias, luego de leerla y estudiarla, le dijo a otro departamento interno que también deberían tramitarla como un recurso de amparo electoral, porque lo que denunció Alpizar aplica para eso. Esa decisión del tribunal no le gustó para nada a Chávez, porque obvio, no le va a gustar ninguna decisión que lo investigue o lo ponga a rendir cuentas. Como nos gobierna una persona con la madurez de un adolescente, empezó a hacer berrinches en cuanta conferencia de prensa tenía, diciendo que una magistrada del TSE, en particular, mujer, obvio, llamada Seti Bu, había redactado la denuncia de Alpizar y la había convertido antojadizamente en un amparo electoral, y tildó la acción como corrupción procesal. Les apuesto a que ni él sabe lo que eso significa, pero bueno, como en este medio intentamos hacer las cosas bien, le preguntamos al tribunal si esta era la primera vez que ellos tomaban una denuncia por X cosa y la convertían en un recurso de amparo electoral, porque, obvio, Chávez cree que esto es algo exclusivo contra él y que le montaron una persecución política. Nada más lejos de la realidad. La respuesta del TSE fue que este tipo de acciones son muy comunes, que se toman desde hace más de una década y hasta nos enviaron documentación que prueba que múltiples denuncias por beligerancia u otros temas fueron también tramitadas como amparos electorales. ¿Y por qué pasa esto? Por algo que se llama el principio de informalidad. Esto, en el ámbito jurídico, básicamente busca que ciertos procedimientos no tengan que cumplir con tanta formalidad innecesaria y más bien sean recursos que cualquier persona, de cualquier manera, pueda interponer. Aplica también para los recursos de amparo ante la Sala Constitucional, por ejemplo. Por eso, tal vez ustedes han escuchado que estos recursos se pueden poner hasta en una servilleta. Este principio lo que hace es que toma la denuncia hecha por cualquier persona y aunque no tenga toda la formalidad o la jerga jurídica que comúnmente se usa, o incluso si no viene titulada como tal, la institución tiene la autoridad y la obligación de tramitarla como lo que realmente es, en este caso en particular, como un recurso de amparo electoral, aunque Alpizar no lo haya presentado como tal. ¿Sí me están siguiendo? El problema es que el ignorante que tenemos como presidente no lo sabe, o sí lo sabe y no le importa, y les miente y manipula descaradamente, como si fueran tontos que no van a entender. Y honestamente creo que eso es peor. El tribunal le envió a este medio al menos una decena de documentos en los que se evidencia que este procedimiento se ha aplicado desde hace más de 10 años contra toda clase de partidos políticos o autoridades políticas. El TSE, como le corresponde al procesar un amparo electoral, le dio la oportunidad a Chávez de dar su versión y lo que hizo fue pedir una recusación, o sea, que se separara de la investigación a una de las magistradas que lo estaba viendo, la que les mencioné anteriormente, Seti Bu. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición diciendo que la solicitud
No aporta ninguna prueba que permita demostrar que incurrió en alguna de las causales de impedimento y recusación precisadas en la legislación. Y ya, el trámite seguirá y nos daremos cuenta cómo resuelve el tribunal. Quería hacerles bien y espero que hayan entendido esta explicación porque creo que vale la pena notar que Chávez ya la está emprendiendo más y más fuerte contra el órgano electoral. No es casualidad, es una movida que le hemos visto ya a otros mandatarios en la región a los que él busca imitar. Esos populistas autoritarios que si no se hace lo que ellos digan, despotrican como chiquitos malcriados. Para mí, está sembrando la semillita para poder decir en febrero, si su movimiento no gana las elecciones, que hubo algún tipo de fraude o algún tipo de injerencia del tribunal para que perdieran. Y eso es muy, muy peligroso. Nótenlo, no es casualidad. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, FAPTA, acusó y solicitó la apertura de juicio en contra del exdiputado del PUSC, Erwin Masís. Los delitos que se le atribuyen son incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio. Este último incluido en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Los hechos acusados ocurrieron el 17 de septiembre de 2020 en una sesión extraordinaria del plenario legislativo, cuando el excongresista participó con su voto positivo en una moción de apelación que pretendía eliminar una sanción administrativa impuesta por la presidencia del Congreso. Ok, si no entendieron y eso no les dice nada, se los voy a explicar en cristiano. Hubo una sanción administrativa que impuso en ese momento el presidente de la Asamblea. Erwin, entre otras diputaciones, se iba a ver afectado por esa sanción y le iban a quitar la dieta, o sea, el dinero que recibía por esa sesión del plenario. Resulta que los diputados y las diputadas votaron a favor o en contra de eliminar esa sanción y Erwin votó a favor de eliminarla, es decir, votó a favor suyo. Votó para que no le quitaran la plata que ya le habían tenido que quitar. Esa sanción, como les digo, implicaba el no pago de la dieta, al haberse corroborado que Masís ingresó después de la orden de cerrar puertas en el plenario y ya se había decretado que no había quórum para sesionar, y cuando no hay quórum para sesionar, los diputados y las diputadas que no están en ese momento en plenario pierden la dieta. Según la FAPTA, lo que Masís tuvo que hacer fue no votar esa moción, o sea, tenía que inhibirse porque implicaba una afectación económica directa para él. Al no inhibirse y participar en esa votación por tener un interés económico directo en el tema, el exdiputado votó a favor de eliminar la sanción a sí mismo. Por esto no se le aplicó la sanción y se le pagó la dieta de ese día. Y ahí es donde estaría el delito. Legislación en provecho propio. Masís fue nombrado por este gobierno y aún ocupa el cargo de representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, el famoso y polémico BCE, y ha sido uno de los mayores aduladores de Chávez. Masís reaccionó diciendo: veamos, estamos en momentos complicados. Yo no quisiera creer que esto es persecución, pero bueno, todos los costarricenses podrán juzgarlo porque a mí sí me parece muy extraño. Termino diciendo que para tranquilidad de las personas que me conocen, de mis familiares, no tengo preocupación en este caso ni en ningún otro. Toda mi vida me he comportado de la mejor forma posible y la verdad les digo, todos los días cuando salgo de mi casa le pido a Dios que me dé la sabiduría para comportarme de la mejor forma posible en el servicio de todos ustedes, de los costarricenses. Y bueno, parece que ha aprendido bien de Chávez sacando la carta de la persecución y de apelar a Dios cuando se les acusa de un delito. Ayer jueves fue 1 de mayo y con eso tuvimos elecciones dentro de la Asamblea Legislativa. Como sucede todos los años, en la misma fecha, el Congreso elige a su directorio.
es decir, el órgano que está encargado de básicamente todo ahí dentro, desde hacer nombramientos de funcionarios hasta llevar a cabo las sesiones de plenario. Por cuarto año consecutivo, Rodrigo Arias fue electo como presidente. Con 33 votos a favor, aseguró quedarse un año más en la silla presidencial. Y de esta forma se convierte apenas en la segunda persona en la historia de nuestro país en ocupar ese cargo los 4 años de una misma legislatura. Antes lo había hecho solo Francisco Antonio Pacheco, durante los años que se discutió y aprobó el TLC. Vanessa Castro, del PUSC y fuerte opositora de Rodrigo Chávez, se dejó la vicepresidencia con 43 votos, mientras que su compañero de bancada, Carlos Felipe García, obtuvo la primera secretaría dejando los pelos en el alambre y curiosamente contando con los votos de la fracción oficialista. Le ganó ese puesto a una de las diputadas más complacientes con el gobierno de Chávez, Daniela Rojas. Esta elección fue particular por varias cosas, pero primero porque fue la última de este grupo de diputados y diputadas. También porque marcó la primera vez en la historia en la que ninguna persona de la fracción oficialista pudo tener la presidencia del Congreso en ninguno de los 4 años. Lo que muestra, en mi opinión, que son realmente incapaces de llegar a acuerdos, de tener conversaciones más allá de las peleas, los gritos y el show. No saben cómo gobernar. No tienen una idea de qué se tiene que hacer ahí dentro. Pero Rodrigo Arias no es el único que se quedó 4 años seguidos en el poder. La diputada oficialista Pilar Cisneros no suelta el churuco de su fracción, ya que anunció que por 4º año consecutivo será la jefa de fracción. Sí, ella, la que tanto critica a Arias por no hacerse a un lado, tampoco quiere hacerlo con su grupito de diputados. La coherencia, pásala. Y tendremos 4 años de un hombre en el poder. En la asamblea más paritaria de la historia de Costa Rica, una mujer no presidió el Congreso. La presidencia de Rodrigo Arias también plantea otra situación particular, ya que Rodrigo Chávez dijo que no iba a nombrar ministro de la presidencia mientras Arias fuera presidente del Congreso. Recuerden que desde la renuncia de Laura Fernández, el país está sin ese enlace entre presidencia y la asamblea, lo cual honestamente viene siendo lo mismo porque Fernández no hizo nada bueno en ese puesto si me preguntan a mí, pero sí es un puesto importante si tuviéramos un gobierno competente al que sí le importara llegar a acuerdos y sacar proyectos relevantes para el país, pero no. Y por último, creo que la elección de Arias, que a mí no me gusta para nada sinceramente, beneficia al mismo Chávez. Es una vara tan extraña honestamente porque como que se alimentan el uno del otro. Chávez va a seguir teniendo gasolina para echarle a su discurso incendiario contra la política tradicional y las figuras añejas de esa política, como Arias. El presidente va a poder seguir echándole la culpa a la asamblea de no sacar proyectos importantes, aunque él mismo no tenga capacidad de negociación ni conciliación. Mantener a Arias ahí sentado hará más fácil que el discurso de Chávez cale en la gente. Esperemos que no, pero yo lamentablemente creo que así será. Y así inicia el último año de estos diputados y diputadas, que, si me preguntan a mí, pasaron con más penas que glorias sin descifrar realmente cómo ser oposición ante este gobierno populista y autoritario. Dinora Barquero, Ada Acuña, Gilbert Jiménez, Leslie Bojorges y Pilar Cisneros se pelean el primer lugar de la peor diputación. Eliezer Feinsack resultó ser un fiasco que no supo ni siquiera mantener entera a su fracción y lo mejor que hizo fue bajarle el impuesto a la cerveza importada. Fabricio Alvarado y sus don nadies compañeros no han hecho nada más que decir principios y valores cada vez que pueden y asustarse por un eventual regreso del PAC con Claudia Dobles. El PUSC ha sido una alfombra roja con azul para que Chávez les camine por encima y haga lo que le dé la gana. Y lo único que se rescata, desde mi perspectiva, es una fracción del Frente Amplio joven que logró pasar proyectos para reducir impuestos sobre la renta a trabajadores independientes y a las pymes, con las excepciones de Antonio Ortega, que ni él cree aún que llegó a ser diputado, y Rocío Alfaro, que nunca logró aceptar que Maduro es una desgracia y tiene sumida a Venezuela en una dictadura. Que Dios nos agarre confesados en este último año. Cierro con esta noticia que es de hace unos días, pero no la había tocado acá. El Estado costarricense fue demandado ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño por presuntamente violar los derechos de, escuchen bien, 81 menores
migrantes deportados por Estados Unidos, según publicó a mediados de abril el periódico The New York Times. Un grupo de abogados especialistas en derechos humanos acusaron a nuestro país y sostienen que las personas menores fueron retenidas durante casi 2 meses en condiciones que podrían causarles daños irreparables. Y es que todo lo que envuelve este trato que hizo Costa Rica con Estados Unidos es bien turbio, la verdad. Empezando porque nada tenemos que estar haciendo nosotros aceptando personas deportadas por Estados Unidos que no son costarricenses y que nunca expresaron su deseo de venir a nuestro país. La denuncia fue presentada en representación de 4 menores cuyas edades oscilan entre los 2 y los 10 años, provenientes de países como Azerbaiyán e Irán. Las familias afirman haber huido de persecución y sostienen que durante su estadía en Costa Rica los niños no han tenido acceso a servicios esenciales como educación, atención médica pediátrica ni asesoría legal. La Defensoría de los Habitantes en febrero ya había dicho que las personas menores de edad están siendo víctimas de un proceso injusto. Luego de un transporte aéreo de más de 4 horas, fueron trasladadas en forma inmediata a un segundo medio de transporte. Agregar que sus madres manifestaron que tenían horas sin haber podido dormir adecuadamente. A su ingreso a los autobuses mostraban gran apetito. En un reporte inicial que hicieron, varios deportados relataron haber sido despojados de sus documentos de identidad, lo que dificultó aún más su proceso de reintegración y comunicación con sus familias. Agregó la Defensoría. Las autoridades costarricenses han negado que los migrantes estén detenidos. Homer Badilla, director de Migración, declaró que los ocupantes del centro pueden salir escoltados por la policía para realizar compras y que su estatus de tránsito requiere de medidas de protección especiales. Sin embargo, pocos días después de presentada la demanda, Costa Rica anunció que algunos migrantes podrán quedarse acá y moverse libremente durante 3 meses y se espera que las personas menores de edad estén en ese grupo. El gobierno dijo que los permisos se otorgarán por razones humanitarias y durarán 3 meses mientras los migrantes buscan asilo en Costa Rica o buscan formas de salir del país. A pesar de estas declaraciones, tanto organizaciones de derechos humanos como la Defensoría de los Habitantes han señalado preocupaciones todavía por el trato recibido por los migrantes, especialmente las personas menores. El presidente Rodrigo Chávez ha reiterado que Costa Rica solo actúa como un punto de tránsito temporal y justificó la cooperación con Estados Unidos como una acción estratégica. Estamos ayudando al hermano económicamente poderoso del norte, que si nos pone un impuesto en la zona franca, nos jode. Y, además, el amor se paga con amor, dijo nuestro presidente. Válgame Dios. El Comité de la ONU podría tardar varios meses en emitir un fallo. Mientras tanto, los abogados han solicitado una orden de emergencia para garantizar la protección inmediata de los menores afectados. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 28 de abril al 2 de mayo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica, pero también pueden compartir este podcast con todo el mundo que quieran y muy importante, apoyarnos con su financiamiento. www.patreon.com/lauratica o pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470. Chao.